Hoy de domingo, querida comunidad, me quise venir a este sitio a disfrutar un poco del sol en estos días tan fríos. Aunque vean sol, el frío que hace es impresionante. Pero la intención de este video es la pedagogía. Siempre hablamos de pedagogía, queremos pedagogía. Se aproxima el mes de febrero, el mes donde van a empezar ya los debates, las sesiones extraordinarias en el Congreso para definir cuáles van a ser los textos que se van a presentar para esa gran reforma a la salud, esa reforma pensional, esa reforma laboral que se necesita en Colombia. Hablamos de pedagogía, hemos hecho muchos videos, pero quiero rescatar las palabras de Gustavo Petro en Duitama, el día que se reunió con las juntas de acción comunal. Él explica en 20 minutos, que es lo que tarda esa parte del video, explica todo de una forma más sencilla, de pronto con unas mejores palabras, lo que va a hacer las reformas que vienen para Colombia. Entonces, la invitación es a que veamos, escuchemos y analicemos lo que dice Gustavo Petro, porque ahí está resumido por qué nosotros votamos por él y por qué queremos ese cambio para Colombia. Escuchémoslo. En estos meses que vienen es sacar el país del neoliberalismo. La reforma pensional tiene un objetivo, sí, que en su masa de dineros que comentaba se ahorran y que no dan pensión, podamos tener que esa masa de dineros no se ahorre solamente en fondos privados, de los cuales solo 2 banqueros son dueños en toda Colombia, sino en un fondo público también, que entonces descarga al Estado de pagar a los pensionados, porque se paga con esos recursos los pensionados. Ningún pensionado va a perder su pensión. Pero al descargarse el Estado, porque es el Estado el que paga las pensiones, mientras los trabajadores cotizan es en los fondos privados de pensiones para que el dueño del banco maneje su dinero como se le dé la gana. Entonces esa liberación de recursos va a pagarle un bono pensional digno, no de 80,000 ni de 70,000 pesos, sino de 500,000 pesos mensuales a ese viejito que está en la terminal, que como él son 3 millones de viejitos y viejitas la mayoría. Es decir, a ese campesino que lo dio todo sembrando café el siglo pasado, envejeció sembrando café, hizo la riqueza nacional y terminó en la calle porque nadie se acordó de que él merecía por su trabajo una pensión. Llegar a la cobertura total en un sistema pensional, 100%, es decir, garantizarle a alguien que entra a trabajar, así siendo joven no le importe mucho porque piensa que no va a envejecer, garantizarle que cuando vaya a envejecer tenga una garantía de obtener la pensión y no una garantía de haber puesto su sueldito en función del negocio particular de 2 señores que son los dueños de casi toda la banca privada de Colombia. Una reforma pensional, ¿para quién? Para el viejo y la vieja. ¿A quién perjudica? Al banquero. Y el banquero es dueño del periódico, del noticiero, de la televisión, del medio de comunicación, y entonces nos dice: uy, qué reforma tan horrible, ¿de dónde salieron? Ustedes están locos. Locos no, queremos un país donde se garantice el derecho a la pensión y no simplemente las ganancias con el dinero que la gente cotiza para pensionarse, para no pensionarse jamás. Eso se llama justicia social. Y podríamos hablar lo mismo de la salud. Aquí hablaban del hospital. Casi siempre cuando uno va a cualquier parte del país, le hablan del hospital. Casi todos los hospitales se llaman San Juan, San Rafael, San José, bueno. Y casi en todas partes el hospital está vuelto nada. Algunos cerrados a punto de cerrarse. Cuando uno entra al hospital ahí no hay nada, unas camillas,
las enfermeras a medio pagar, si es que les han pagado, que en muchas partes 2 meses, 3 meses sin pago. No hay vendas, no hay medicinas, no hay jeringas. En muchos pueblos ya ni los niños nacen en el pueblo y el pueblo se queda sin crecimiento. ¿Y por qué? En donde alguien enfermo de un ataque cardíaco en una vereda pueda realmente llegar a un hospital porque el servicio de salud lo llevó. Por ahí lo meten en una moto, a veces los saltos en la vía terciaria lo matan. No hay cómo la gente del campo tenga un sistema de salud. Claro, la persona que vive en Chapinero, quizás solo caminando llega a un consultorio, llega a una clínica chévere, bien montada. Entonces dice, el sistema de salud es muy bueno. Pero pregúntele eso a un campesino, pregúntele eso a una señora, pregúntele eso a una mujer embarazada que vive en el campo, a ver si es cierto que tenemos uno de los mejores sistemas de salud. Preguntémosle incluso a personas que están en el barrio pobre de la ciudad, a ver si alguna vez han tenido una atención médica. Personas que incluso hubieran podido no enfermarse si un médico los hubiera visto, pero como no los vio nunca, terminaron en enfermedades que se agravaron y su gravedad llevó a la muerte cuando se podía prevenir. No hay prevención en Colombia de la enfermedad. Toda la población de América Latina es el 8% mundial. ¿Y sabe cuál fue el porcentaje de la población que murió por COVID? 30%. Tenemos el 8% de la población que debió haber dado un 8% de muertos por COVID para estar en el promedio mundial, y fue el 30% de todos los muertos de COVID del mundo. Y nos vienen a decir que entonces es el mejor sistema de salud que hay en el mundo. Oiga, aquí se nos muere la gente simplemente porque una EPS, que no hay que confundir con las clínicas y los hospitales, hace un cálculo de negocio. Si le demoro el tratamiento, guardo la plata y me da una tasa de interés. Ah, que está enferma de cáncer, no, pues en 6 meses la cita. En cáncer se puede dar en 6 meses la cita para que sea o empiece a ser tratada. Generalmente la mujer, cuando está enferma, por ejemplo, de cáncer de seno, que es el promedio de distancia que hay entre el primer síntoma y el primer tratamiento, ¿cuántas mueren antes? Simplemente porque demoraron la cita para hacer un mejor balance económico de las utilidades del propietario de la EPS, que ese sí sale corriendo al aeropuerto y se monta en un jet privado, comprado ¿con qué? Para irse con la novia a Aruba, a la playa y a gozarse el sol. Comprado con la plata de quienes cotizamos en la salud. Cotización que no es para comprarse un jet. Puede que tenga la novia, eso es respetable, y que se la lleve a Aruba, pues muy chévere, pero no con la plata de la gente que ha destinado es para que la sociedad tenga salud pública. Claro, en esas demoras no le pagan al hospital. En esas demoras glosan cada rato. El hospital hace el procedimiento, hace un gasto y no le entregan la plata. Y entonces el hospital se va llenando de deudas. ¿Cuántas deudas no le han pagado a los hospitales públicos y a las clínicas privadas? Estalló el debate en televisión, en la prensa. Dijo la ministra 50 billones. Yo quedé asustado, dije, pues 50 billones. Y entonces salió alguien más inteligente y dijo, no, la ministra se equivocó, no son 50, son 23 billones. Sean 23, sean 50 o una cantidad de por medio, ustedes saben qué significa
que los hospitales y clínicas públicas y privadas de Colombia les hayan adeudado en las últimas décadas 50, 40, 30 o 23 billones? Eso significa que no le pagaron a las enfermeras. Eso significa que redujeron los salarios del personal de salud casi que a una situación de esclavitud. Eso significa que dejaron de prestar servicios médicos. Y si dejaron de prestar servicios médicos, eso significa mucha gente que murió, pudiendo ser salvada. Porque claro, todos y todas vamos a morir. Pero cuando se puede salvar a una persona y no se salva simplemente porque el hospital no tenía con qué, y no tenía con qué porque no le pagaron el dinero que le adeudaban las famosas EPS. Se perdieron así billones de pesos. Algunas se las llevaron para financiar paramilitares, otras para comprar jet privados y club de golf, otras para hacer sus propias clínicas privadas y de los recursos públicos montar su propio negocio. Total es que el hueco es tal que lo que nos quedó es una red pública completamente rota, deteriorada, casi que incapaz de atender a la población. Y ahí nos cayó la roya del COVID. Y entonces todos los días el Duque aparecía, todos los días, diciendo vamos bien. Los indicadores de COVID de Colombia son de los peores del mundo. No porque el COVID no mate en unas partes y en otras sí, no, es que aquí mató más que en la mayor parte del mundo. ¿Por qué? ¿Era que éramos muy viejitos? Entonces los viejitos nos morimos. No, porque el sistema de salud no estaba preparado, estaba desvencijado, se había roto a través de los años, se había empobrecido a través de los años, y entonces como sociedad resistimos menos eficazmente el COVID, defendiendo la vida, que la mayoría de las sociedades del mundo. Pero como los dueños de las EPS también son dueños de tal noticiero, de tal canal, de tal periódico, como pagan campañas electorales en el Congreso de la República, como ponen publicidad para llegar ingresos a los grandes medios de comunicación, ¿cómo se le ocurre a esa ministra decir que va a reformar el sistema de salud si es uno de los mejores del mundo? Cuando todos los días estamos viendo que se muere gente sin atención. Cuando todos los días estamos viendo que, por ejemplo, la tasa de mortalidad materna que tiene Colombia es la peor de la OCDE, a donde se metió Colombia pensando que era rica y que tenía el sistema de salud mejor del universo. Pero nosotros queremos reformar ese sistema de salud de una manera inteligente, no somos tontos. No va a morir nadie. Vamos a fortalecer el sistema de salud a partir de crear un sistema preventivo de la salud. De que la gente intente con el sistema preventivo evitar la enfermedad hasta donde sea posible. Que podamos llegar con médicos allá a esa casa del campesino, donde está la mujer embarazada. Y no esperar cuando la mujer embarazada ya no tenga nada que hacer por las dificultades que la falta de atención le provocó, llegar ella como pueda, algún vecino en alguna camioneta, traerla hasta el hospital aquí en Tunja. Porque el médico no puede ir hasta la casa. Porque no podemos desplegar un servicio donde es el hospital el que va a la casa de las personas y no las personas ya moribundas a buscar una cita en el hospital, si acaso el hospital puede atenderlas. ¿Por qué no podemos tener esos modelos de salud si existen en la mayor parte del mundo?
si existen aquí en Costa Rica, si existen en toda Europa, que no se creyó el cuento de que la salud es un negocio. ¿Por qué no podemos tener un modelo de salud universal para toda la sociedad colombiana que garantice su derecho a ser atendido, a vivir, a que no es un simple cliente de una empresa a la cual su cotización le permite generar utilidades para un señor que se va en jet privado con la novia a Urabá, sino que su dinero, su cotización, si es trabajador, o el dinero público, que es la mayoría, garantice por lo menos que la población no se enferme al máximo a través de un sistema preventivo. Para eso hay que cuidar el dinero público. Si el dinero público se entrega a intermediarios que se enriquecen, pues no va a haber servicio de salud eficaz. Si el dinero público se entrega directamente al hospital, a la clínica, entonces el hospital de San Rafael podría tener una mejor disposición para atender a la ciudadanía, por ejemplo, de Tunja, como usted informó. Esas reformas van a ser presentadas. Obviamente tienen enemistades. Hay gente que pierde, por ejemplo, el señor del jet. El señor del jet dice, oiga, este gobierno hay que tumbarlo. Y hay gente que se beneficia, millones de mujeres y hombres campesinos, de barrios pobres, de clase media, que puedan tener la garantía de que se les va a atender en el momento adecuado si una enfermedad llega, y ojalá no llegue. Y así podríamos hablar de otras reformas que no puedo, por ejemplo, con el tiempo, la reforma laboral. Y entonces nos tenemos que acostumbrar a que el gran empresario contrata a la mujer durante 3 meses y la echa para volverla a contratar 3 meses y otros 3 meses y otros 3 meses, y así 10 años y así 20 años, sin prestaciones, sin pensión, sin garantías sociales. ¿Cuánta gente no conocen ustedes así? En el Estado, fuera del Estado. ¿Y por qué no podemos tener una relación laboral? Porque una persona cuando entra a una empresa no puede ser contratada indefinidamente, como era antes. ¿Por qué no puede tener derecho a sus prestaciones sociales, incluidas las vacaciones? ¿Alguna contratista del Estado, de la empresa privada, tiene derecho a vacaciones? Encima la van acosando, porque el acoso sexual y laboral, que son diferentes, surge es de ese estilo de precariedad en la relación laboral de Colombia, que va conduciendo a la persona que trabaja casi a una condición de esclavitud. En la OCDE, para volver a hablar del mismo tema, solo Turquía nos gana en la cantidad de tiempo promedio que labora una persona en su existencia. Es decir, nos dicen que vagos, decía la Cabal, vagos. El pueblo colombiano es de los pueblos que más trabaja en promedio del mundo, solo que no gana. Trabajamos para otros y no nos pagan la dignidad que significa el trabajo. Pues eso significa una reforma laboral, volver a tener dignidad en el trabajo, estabilidad laboral, y se va a presentar en estos meses en el Congreso de la República. Y ya me extendí bastante porque la dimensión de esas reformas es grande. La gente, 11,5 millones que votó por nosotros, diciendo que este era el gobierno del cambio, pues ese es el cambio. Cambio en la salud, en las pensiones, cambio en el régimen laboral, cambio en el régimen de la tierra, para no hablar de la reforma agraria,
Algunas necesitan leyes y las leyes se hacen en el Congreso y se hacen por voto de mayorías. Y ya se mueven los grandes dinerales para evitar las reformas. Se mueven. Miren nomás un día de noticias y verán cómo se están moviendo para ver que eso no se apruebe, que sigamos igual, es decir, que no haya cambio. Pues yo por eso digo, pues hay que movernos como sociedad. Sociedad que no lucha, pues la vuelven esclava. ¿Qué más? Lo decían las campañas, sociedades que vuelven rebaños. Pues ¿a dónde van los rebaños? Al matadero. No hay rebaño que no vaya al matadero. Una sociedad no puede volverse rebaño, una sociedad tiene que discutir, claro, a ver si el gobierno se equivoca o no, aquí, allá, pero tiene que salir. Porque de lo que se trata en estos meses que está por venir es del cambio. O lo hacemos o no lo hicimos. Si la reforma a la salud es respaldada por los colegios de médicos, entonces no repita como loro la narrativa uribestia. Edúquese y entienda que es por su propio bien. Es un tuit del Rodri. Sacar a Colombia del neoliberalismo. Esa es la intención de Gustavo Petro y es lo que muchos queremos. Por eso vienen esas reformas. Neoliberalismo que nos tiene gobernados desde hace más de 30 años, donde nada funciona en Colombia. En Colombia no hay una salud digna, no hay una pensión justa para los que en realidad la necesitan. Muchas personas, escuchamos el caso de Gustavo Petro que cuenta del cafetero, el cafetero, y siempre durante su campaña preguntaba: quiero conocer algún cafetero que se haya pensionado. No apareció nunca, y coloca el ejemplo de los señores que venden bonais en el aeropuerto, en el terminal, en muchísimas partes de Bogotá y en todo Colombia. Los hemos visto en Bucaramanga también, se ven por montones. Entonces, esa era la intención del video. Espero que les haya quedado bastante claro. Amigas y amigos, hasta aquí este video. Los despido desde la Malagueta, aquí en Málaga, al sur de España, una de las playas principales de esta hermosa ciudad, pero definitivamente se extraña Colombia. No es lo mismo esta playa a cualquiera de las playas de Colombia. Así que nos vemos en un próximo video. Un abrazote ancestral desde la distancia. Como siempre, gracias, gracias, gracias. Hasta la próxima, y esta es Colombia con C.